Hemos iniciado una serie para este mes de enero. ¿Se acuerdan cómo se llama? Es muy fácil de recordar. Año nuevo, vida nueva. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de escuchar el tema que tiene que ver con de la teoría a la práctica. En pocas palabras, siempre la palabra es para aplicarla a nuestras vidas. Siempre tenemos diversas y diferentes oportunidades para aplicarla a nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de otro tema también muy interesante. Y una de las características de nuestra época y de nuestra sociedad actual es que es muy difícil, es muy complejo encontrar un tipo de amor genuino que sea el amor como denominador en nuestras relaciones. Cada vez ese concepto de amor, de entrega, es más lejano de la realidad y de la práctica. A veces, como seres humanos, como personas, encontramos más razones para alejarnos de la gente que para acercarnos a ellos. Algunos han descrito el tipo de amor que es muy común en nuestra sociedad como un amor líquido. Y es ese amor que tiene una fragilidad muy grande en las relaciones, que no es consistente, que no hay nada de sólido en él. Yo quiero hablarles en esta oportunidad de el amor en los tiempos de la intolerancia. El mes pasado, en el mes de diciembre, salió una lista muy interesante publicada por el Instituto de Reputación. Y es una entidad internacional que está en varios países donde cataloga y hace estudios a países, a empresas, a diferentes entidades y luego da una lista. Hace un top y en este caso hizo un top de los países más odiados del mundo. No sé si usted escuchó eso, eso salió el año pasado en el mes de diciembre. Los países más odiados del mundo. De pronto se van a sorprender. Y voy a leer ese top 10, empezando por el país más odiado en el mundo. Y ese número 1 lo encabeza Irak. La mayoría de las personas en el mundo odian al país de Irak. Sigue en orden descendente Irán. Luego aparece Pakistán. Luego sigue Nigeria. Muchos países en Asia, en África, en Europa inclusive. Luego sigue Rusia. Luego sigue Arabia Saudita. En 8º lugar está Colombia. Ocupamos el deshonroso 8º lugar de los países más odiados en el mundo. ¿Lo sabía? Así es. Parece que no somos tan queridos por el resto del mundo. Después de Colombia sigue China y en 10º lugar está Turquía. Al parecer no somos tan queridos por el resto de los países del mundo. Pero es importante que no solamente los países son percibidos, son amados o son odiados, y de acuerdo a eso el trato que nosotros recibimos, pero también las personas. Las personas también llegamos a un punto de que somos amadas, odiadas o somos sencillamente ignoradas. Me puse a revisar también y hay un top 10 de las personas más odiadas del mundo. Espero que sus nombres no aparezcan acá. No, para nada. Y vamos a empezar desde el número 10 hasta el número 1. Se van a sorprender también. En el 10º lugar aparece una persona a quien todos podemos reconocer, Adolfo Hitler. En el 9º lugar está Osama Bin Laden. En el 8º lugar, no es casualidad, aparece un señor llamado Pablo Escobar. En el 7º lugar está Fidel Castro. En el 6º lugar está el Chapo Guzmán. En el 5º lugar está Eduardo Comezal. Para algunos fanáticos del fútbol es un ex árbitro mexicano muy polémico por uno de los partidos en el que sacó varias tarjetas rojas, en el que expulsó a jugadores de manera injusta, pitó penaltis que no existían y pitó penaltis que se los inventó él. Luego sigue George Bush. Luego sigue también Luis Echeverría, expresidente mexicano. Luego sigue otro expresidente mexicano llamado Carlos Salinas de Gortari. Y en el primer lugar está alguien muy recién. Se llama el presidente Donald Trump.
Y yo quiero preguntar, ¿por qué odiamos? ¿Por qué despreciamos a otras personas con tanta facilidad que aún para muchas entidades es fácil hacer una lista basada en el odio? Es increíble que tenemos un top de las personas y de los países y podríamos clasificar ahí muchas cosas, pero con base en el odio. Algunos podríamos decir que odiamos de pronto porque algunas personas han abusado del poder y han procedido de manera injusta y de manera cruel. Podemos decir que odiamos también porque hay personas que nos han hecho daño a nosotros de manera directa o de manera indirecta, o probablemente le han hecho daño a alguno de nuestros seres queridos, aquellos a quienes estimamos mucho, o probablemente porque las actitudes de esa persona son prepotentes y orgullosas y pasan por encima de lo que sea. Es probable que cuando nosotros buscamos razones para odiar, seguramente las vamos a encontrar muy fácilmente. Y es probable que si buscamos razones para amar, va a ser muy difícil lograr una buena justificación para amar verdaderamente a alguien o a algo también. Ahora, si nosotros hiciéramos nuestra propia lista, nuestro propio top 10 o top 5 o top 3 de las personas que nosotros, usted allí sentado, más odia, ¿cuántas personas encabezarían esa lista? Es probable, y yo espero que al final sea una lista desierta. No hay proponentes, no existe absolutamente nadie, y que su lista sea así, blanca, nadie. Es muy probable que de pronto haya alguien que aparezca en esa lista. ¿Qué dice el Señor Jesús sobre este tema? Él también se pronunció sobre este tema tan importante que tiene que ver con esas emociones fuertes que salen de nuestro corazón, de nuestra alma inclusive, y que generan impacto a las personas, a los países, a las familias también. ¿Qué dice el Señor Jesús sobre ese tema? Y yo les invito allí en sus bosquejos, tienen todos sus bosquejos, vamos a leer el pasaje de Mateo capítulo 5, desde el versículo 43 al 48. Mateo 5, del 43 al 48. Si hay alguna persona que necesite una Biblia, puede levantar su mano, tenemos algunas Biblias. Si hay alguien que le hace falta el bosquejo, también tenemos algunos bosquejos. Todos con sus Biblias, necesitamos acá bosquejos. Unos bosquejos acá adelante, Diego, por favor. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, aquí adelante también. Mateo 5, 43 al 48. Escuchen lo que dice Jesús en esta porción. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Esta porción que acabamos de leer está en la parte central del Sermón del Monte. 111 versículos en los cuales el Señor Jesús sube a un monte y empieza a hablar a la multitud, y tenía allí a sus pies a sus discípulos, y empieza a hablar de tal manera que ese grupo de discípulos está escuchando de primera mano esas palabras que Jesús está diciendo. Este Sermón del Monte por algunos es catalogado como la carta magna del reino. Así que cuando hablamos de una descripción tan importante como
carta magna del reino. Quiere decir que su contenido es verdaderamente importante, de mucha trascendencia y sobre todo de mucha aplicación para nuestras vidas. ¿Cómo manejar nosotros el amor en los tiempos de la intolerancia? La palabra de Dios nos lo dice, y en primer lugar, ese amor que usted y yo debemos tener debe demostrar una misericordia verdadera. Jesús comienza esa porción diciendo: ustedes han escuchado que se dijo, amen a sus amigos y odien a sus enemigos, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Este sermón del monte establece una serie de contrastes e inclusive de paradojas. Hay contraste entre el amor y el odio, entre lo que dice Jesús y lo que dicen las personas, entre el justo y el injusto, y es una serie de contrastes que tiene que ver mucho con nosotros y con nuestra época actual. Un investigador judío de apellido Montefiore dice que esa es la sección central y más famosa del Sermón del Monte, porque allí en esa sección aparece de una manera concentrada la expresión de ética cristiana y de relaciones personales más profunda que pueda contener la palabra. La parte central del Sermón del Monte, estamos hablando en esa sentencia, cuando Jesús dice, amen a sus enemigos y oren por aquellas personas que les persiguen. Vale la pena recordar y aclarar un poquito que cuando el Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho, amen a sus amigos, amen a sus vecinos y odien a sus enemigos. Esa última parte de odiar a los enemigos no aparece como parte de uno de los mandatos o de los mandamientos dados por Dios. Fue un agregado que hicieron algunos de los maestros judíos también, pero empezó como si fuera parte de la propia ley, pero no existía. Algo muy importante es que es en esta oportunidad, la sexta oportunidad, que Jesús dice, oyeron ustedes que fue dicho, pero yo les digo, estableciendo un contraste. Y déjenme decirles que nosotros todos los días, todo el tiempo, estamos escuchando muchas cosas que entran a afectar nuestras vidas y nuestro comportamiento. Escuchamos muchas cosas en nuestra casa, en nuestras familias. Escuchamos muchas cosas en el trabajo. Escuchamos muchas cosas en la universidad. Escuchamos muchas cosas en la iglesia también. Pero vale la pena detenernos y nosotros decir, eso es lo que escucho, pero ¿qué es lo que dice Jesús realmente? ¿Está de acuerdo a lo que dice Jesús? Y si hay un contraste, debo tomar la decisión de a quién escucho y con base a las palabras de quién yo voy a actuar. No es fácil, escúcheme bien, no es fácil escuchar una sentencia así que diga, ame a su enemigo y ore por aquel que le persigue a usted. No es fácil decir, eso es lo que me quiere decir, listo, lo voy a hacer. No es fácil. ¿Y saben por qué? Ese tipo de amor del que habla acá Jesús en esta porción no es cualquier tipo de amor. Es el amor de la más alta calidad y que en la Biblia se define como ese amor ágape. Es el amor, según algunos, que más se parece al amor de Dios. Es mucho más alto el amor de Dios, pero es esa calidad de amor. Y el amor, algunos lo han descrito como una crisis de la voluntad. Sabe que cuando usted ama a alguien, en cierta medida entra en crisis, porque el amor siempre implica una pérdida, siempre implica un sacrificio. Eso le pasó a Dios. Decidió tanto amar al mundo que implicó un gran sacrificio por causa de ese amor. Así que cuando nosotros amamos también, es probable que vamos a sufrir algún tipo de pérdida. A veces son pérdidas económicas, pérdidas de bienestar, y a veces son pérdidas también que tienen que ver con algo de que nos duele mucho. Aún hasta la salud puede verse afectada cuando amamos. No es fácil amar. Amar siempre implica un costo y un costo muy elevado. Este tipo de amor del que habla Jesús acá en esta porción implica no solamente la parte emocional, amar con el corazón, pero implica también una decisión de la voluntad.
A veces no nos nace a nosotros amar a alguien porque no podemos tolerar su estilo de vida, su comportamiento y la manera como de pronto nosotros recibimos el impacto de sus decisiones. No es fácil amar, por eso se requiere inclusive la intervención de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos amar. Yo quiero decirles que este tipo de amor del que habla Jesús aquí en esta porción, solo y exclusivamente es posible para alguien que es un hijo de Dios. Alguien que no es hijo de Dios no puede amar con este tipo de amor, es imposible. Solamente aquel que ha recibido la gracia de Dios y ha recibido el perdón absoluto, total y eterno de Dios en su vida, tiene la capacidad dada por Dios para amar. De otra manera no va a ser posible y va a ser solamente algo muy ideal, algo que difícilmente vamos a poder lograr en nuestras vidas. Algo muy importante es que cuando Dios nos dice que amemos a las personas que nos han afectado, que han generado algún tipo de dolor en nuestras vidas y de pronto nosotros las catalogamos como enemigos, nos pide que el amor debe reflejarse en acción. Y ahí nos habla de hacer algo muy puntual. Dice, oren por aquellos que les persiguen. Y algo muy importante que descubrí es que cuando nosotros oramos o entramos a la presencia de Dios para orar a alguien que odiamos, escúcheme bien, es muy difícil permanecer en la presencia de Dios odiando a alguna persona. O estamos odiando a la persona o estamos en la presencia de Dios. Así que si usted tiene algún problema con alguna persona, la recomendación que Dios le hace es ore por ella. Es imposible que usted permanezca en la presencia de Dios y a la vez esté odiando o menospreciando o rechazando a alguna persona. Es excluyente. No se pueden conservar las dos situaciones, los dos estados mientras estamos en la presencia de Dios. Ahora el Señor Jesús dijo, mire, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, y sigue diciendo, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en el cielo. Y uno se preguntaría, luego, ¿no somos hijos? Luego, ese grupo de discípulos a quienes se dirigió inicialmente no eran previamente hijos de Dios y eran discípulos de Jesús. Sí. Ese es el significado más cercano de esta expresión, es para que nosotros podamos demostrar que somos hijos de Dios por el parecido que nosotros tenemos con Él. En pocas palabras, lo que nos está diciendo es, paréscase a Dios por la forma como usted se relaciona con otras personas y sobre todo con aquellas que les cuesta a ustedes amar. Si usted quiere verdaderamente parecerse a Dios, empiece a amar y empiece a perdonar, y sobre todo a aquellas personas que seguramente le han hecho daño y que muy probablemente no le van a hacer a usted como iniciativa amarles a ellos. El amor en los tiempos de la intolerancia también se demuestra en una diferencia verdadera. Verdaderamente nosotros podemos demostrar que amamos cuando nuestro amor, nuestra clase de amor hacia las personas, hacia los que nos rodean, es diferente al amor con que las demás personas aman. Miren, acompáñenme allí en sus bosquejos, también aparece versículos 46 y 47. Dice así, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Aquí el Señor Jesús empieza a subir como el nivel de exigencia. Primero nos dice que debemos amar a los enemigos, y ahora nos está diciendo el amor que ustedes tienen debe marcar la diferencia. No debe ser cualquier tipo de amor, es un amor diferente. Y continúa diciendo, miren, si ustedes aman solamente a las personas que les aman, si ustedes saludan solamente a las personas que les saludan a ustedes, si ustedes son amables solamente con las personas que son amables con ustedes, eso no tiene gracia. Ustedes están solamente al mismo nivel de los publicanos y de los gentiles.
Están a ese nivel y saben cómo eran considerados esos publicanos y esos gentiles. Eran considerados como pecadores, miserables y condenados. Así eran considerados por el pueblo judío. Entonces está diciendo, si ustedes solamente aman así, están haciendo uso del amor que los pecadores, miserables y condenados tienen para con la demás gente. Así que no hay ninguna diferencia. El tipo de amor que ustedes deben tener, primeramente para con su gente, con aquellos que los rodea, pero también por extensión hacia aquellos que les caen mal y se han convertido en sus enemigos, debe ser diferente, debe ser superior. Ese tipo de amor que incluye a nuestros enemigos no es un amor clase turista, no es un amor tarifa económica, no, es un amor de primera clase, es un amor de clase ejecutiva, y eso, déjeme decirle, eso cuesta bastante. No es posible en mi propia fuerza, en mi propia capacidad, por mi propia iniciativa, amar a aquellas personas que me es difícil amar, y sobre todo cuando han hecho más razones para que yo las rechace que para que las ame. No es posible, eso solamente puede venir de Dios. El amor en verdad debe hacer la diferencia nuestra. Y otra vez vuelve, y quiero recalcar, dice, si ustedes saludan a los que los saludan, si ustedes aman a aquellos que les aman, si ustedes solamente se relacionan con aquellos que les hacen bien a ustedes, ¿qué gracia tiene? No hay ninguna diferencia con el resto de la humanidad. Así se portan ellos. Ustedes tienen que marcar una diferencia extraordinaria. Cuando Dios nos pide a nosotros amar, no tiene que ver con que nosotros toleremos o pasemos por alto el pecado de las otras personas que nos han hecho a nosotros, que nos han hecho daño, que nos ha causado dolor. No quiere decir que no los tengamos en cuenta, que los ignoremos, que los pasemos por alto. No, eso no quiere decir acá Jesús. Lo que quiere decir es que debemos tener una actitud de perdón. Y algo muy importante es que para que yo perdone a una persona, no necesariamente, y escuche bien eso que es importante, no necesariamente esa persona tiene que venir primero a mí a pedirme perdón. Yo puedo perdonarla antes que ella llegue a mí a pedirme perdón. ¿Sabía eso? Podemos perdonar a alguien antes de que venga, de que Dios le convenza a pedirnos perdón. Así que cuando viene a nosotros, uno puede decirle, ya te he perdonado, porque Dios ya me perdonó. Eso es una evidencia de un amor que es por encima del promedio de las personas que están fuera en el mundo. No es fácil, cuesta, claro que sí. ¿Es de alta calidad? Sí, porque si hacemos uso de ese amor estándar, de ese amor de bajo costo, no estamos marcando la diferencia, estamos portándonos igual que gente que no conoce a Dios y que no ha tenido un cambio extraordinario en su vida. Así que cuando Dios nos manda a amar, tiene que ver con empezar a aislarnos, a alejar de nosotros la amargura, el rencor y el resentimiento. Algo muy importante, mire, nosotros como seres humanos, escúcheme bien, no fuimos creados ni diseñados para odiar, ni para menospreciar. No fuimos creados con esa descripción en nuestro ADN, no. ¿Sabe que cuando nosotros odiamos, rechazamos y tenemos amargura, nuestro ser se ve afectado, nuestro sistema inmunológico se ve afectado, nuestro sistema nervioso se ve afectado, nuestro sistema digestivo y cardíaco, todo eso se ve afectado cuando nosotros tenemos odio, amargura y resentimiento? Así que cuando el Señor Jesús estuvo diciendo, y nos recuerda ahorita esa porción, amen a sus enemigos, oren por aquellos que les persiguen, estaba pensando también en nosotros. El efecto del amor en nuestras vidas no solamente es un efecto terapéutico, sino es un efecto sanador también. Sana el alma, sana el espíritu, sana relaciones también. Pero no es fácil. El Sermón del Monte también es conocido con otros nombres. Es conocido también como el manifiesto antifarisaico. Uno podría decirlo, el manifiesto anti-hipocresía.
Porque es fácil hablar y aparentar cosas, pero por dentro ser todo lo contrario. Entonces, ese sermón del monte es conocido también como ese manifiesto antifarisaico. Es conocido también como el diseño para la vida. Si usted toma esos 111 versículos en el libro de Mateo, comenzando capítulo 5 hasta el capítulo 7, es un diseño ideal para la vida. Garantizado que si usted lo pone en práctica, le va a ir bien. También, como les mencionaba hace un ratico, es considerada como la carta magna del reino. Dios quiso establecer unos principios extraordinarios aplicables para la humanidad desde el comienzo hasta el final y los dejó descritos en este sermón. Pero también es conocido como el discurso de ordenación de los apóstoles. Allí estaba el grupo de apóstoles y uno pudiera decir, de pronto si era para ellos es la aplicación solo para ellos. Finalmente estaban con el maestro de maestros. Pero déjenme decirles que esto es de aplicación para usted y para mí, desde ahora y para siempre, para todo aquel que ha nacido de nuevo y es parte de la familia de Dios. Jesús termina esta porción en el versículo 48. El sermón sigue, pero nuestra porción aquí en el versículo 48 dice lo siguiente: por tanto, después de haber dicho todo lo que dice, por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. El amor en los tiempos de la intolerancia demuestra una perfección verdadera. ¿Qué es esto de ser perfectos? Algunos dicen que esta es una de las frases más difíciles del Nuevo Testamento. Cuando Dios nos dice sean perfectos como Dios es perfecto, nos coloca a nosotros en una situación que uno dice, ¿y eso cómo se aplica a mi vida? ¿Eso cómo lo hago yo para el día a día cuando estoy invadido por tantas circunstancias y tantas situaciones? Es probable que eso no sea para mí. Es probable que eso sea solo para los discípulos, o es probable que eso sea para los líderes y los pastores en las iglesias. Ellos sí saben cómo hacerlo, pero para mí, duro, difícil. Yo no veo que sea para mí. Sí, es para nosotros. El Señor Jesús ya coloca el nivel mucho más alto. Primero nos dice, amen a sus enemigos. Oren por aquellos que los persiguen, pero luego dice que su amor no sea el estándar de los demás, un amor superior, y ahora nos la pone todavía más difícil y nos dice, sean perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Tiene que ver con nosotros. Algo muy importante es que esa perfección, ese tipo de perfección del que habla Jesús, no hace referencia, son buenas noticias, no hace referencia a una perfección o a una madurez moral, así como Dios es perfecto moralmente allí en el cielo. No tiene que ver con eso. No podremos lograr un nivel de madurez espiritual, así como Dios allí en el cielo. No es posible. No mientras estemos acá, en esta tierra. No tiene que ver tampoco con que una persona deje de pecar y de equivocarse mientras esté en esta vida, porque tampoco eso es posible. Vamos a seguir equivocándonos, vamos a seguir pecando. No es una excusa, pero es una realidad. ¿Con qué tiene que ver entonces esta porción o esta expresión de Jesús? Escuche bien, dice que tiene que ver con cumplir el propósito para el cual nosotros fuimos diseñados y creados. Cuando nosotros cumplimos con el propósito para el cual fuimos diseñados y fuimos creados, entonces estamos llegando al punto de ser aptos en esa condición que tiene que ver con las cosas que Dios ha dispuesto para mí. ¿Qué es eso? ¿Y cuál es el propósito de Dios para su vida y para mi vida? ¿Cuál es el deseo desde el comienzo de Dios que usted y yo tengamos en nuestra vida como la razón de nuestra existencia y nuestra razón de ser? La Biblia también nos lo dice, fuimos creados para la gloria de Dios. Pero también nosotros fuimos creados, y eso es muy importante, para parecernos a Dios. Allí en el libro de Génesis, remontándonos al comienzo, a la creación, Dios dice, entonces, en un
plural majestático, Dios dice, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En pocas palabras, nosotros fuimos creados para parecernos a Dios. ¿Cuándo nosotros nos parecemos a Dios? Aquí nos lo acaba de decir previamente. Nosotros nos parecemos a Dios cuando amamos como Dios ama y cuando perdonamos también como Dios perdona. De esa manera nosotros nos parecemos a Dios. Y yo quiero decirles que ese es un proceso. No es un estado al cual uno llega y dice, ya llegué donde debía llegar, ya solo me toca esperar. No, es un proceso que Dios ha comenzado y va a usar diferentes circunstancias y situaciones para lograrlo. Va a usar diferentes personas en diferentes momentos también para lograrlo. Va a usar gozos, alegrías, tristezas, triunfos para lograrlo también. Y ya ese proceso lo empezó Dios en cada uno de nosotros y lo sigue desarrollando día tras día y vez tras vez. ¿Qué tanto nos parecemos a Dios? ¿O cómo podemos medir qué tanto nos parecemos a Dios? En la medida en que nosotros amamos como Dios ama y en la medida que nosotros perdonamos como Dios perdona. ¿Es fácil? No. ¿Es difícil? Sí. Cuesta mucho. Lágrimas, tristezas. Otra vez, el amor es un acto donde nos cuesta, donde hay un sacrificio, donde inclusive hay una pérdida, pero con resultados extraordinarios. ¿Amas tú verdaderamente a las personas que te han hecho daño? ¿Les amas verdaderamente como Dios nos manda? ¿Qué tan diferente eres tú en la forma como te relacionas que el promedio de las demás personas? ¿Marcas la diferencia? ¿O tu amor es un amor estándar como los demás, bajo costo? ¿Estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado, de glorificar a Dios, de parecerte a Dios? Yo espero que sí. ¿Saben por qué? Dios ya comenzó eso en ustedes. Ya comenzó ese trabajo en ustedes y van a seguir presentándose nuevas y diversas oportunidades. Personas van a venir que te van a ayudar. Circunstancias, situaciones, momentos van a venir. Y algo muy importante, si no aprendemos la lección en la primera vez, va a haber una segunda lección, y una tercera, y una cuarta, tantas cuanto sean necesarias, como dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nivel bien alto. Tenemos los recursos que Dios nos ha dado. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra y tenemos a la gente de Dios que nos ayudan en ese propósito. Y oportunidades van a venir. Parezcase este año usted más a Dios y usted se puede ir midiendo en la medida en que ama como Dios ama y en la medida en que perdona como Dios perdona. Oremos. Padre, gracias por guiarnos a través de este extraordinario camino que trazaste tú allí en el Sermón del Monte, carta magna del reino celestial, extraordinaria. Padre, reconocemos que nosotros, sin tu ayuda, sin tu intervención en nuestras vidas, realmente las cosas son imposibles. Queremos decirte que te necesitamos a ti cada día, que no hay absolutamente un solo día en nuestra existencia en que no necesitamos de tu participación en nuestras vidas. Señor, la verdad, no nos queremos alejar de ti. Sé que a veces tomamos decisiones, a veces hacemos cosas que son contrarias inclusive a nuestra identidad como hijos tuyos. A veces la forma como reaccionamos dista mucho de lo que deberíamos o de la forma como deberíamos reaccionar. Pero Padre, eres un Dios de amor, de perdón, de oportunidades. Señor, ayuda a nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, a parecernos a ti. Mira, la mejor manera de vivir la vida es cuando en verdad
nos parecemos a ti. Te agradecemos, Señor, por hablarnos. Y te agradecemos por gestar en nuestras vidas oportunidades para parecernos a ti, para amar como debemos amar y para perdonar como debemos perdonar. Oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.